¿Sabías que, en algún rincón del mundo, hay personas que han decidido construir sus hogares en lugares donde ni siquiera los pájaros se atreven a posarse? Las casas más insólitas, extremas y desafiantes que existen sobre la faz de la Tierra. Catski Pilar, Georgia. Surge del valle de Imereti, en la Georgia occidental a unos 40 metros de altura. Su silueta cortada contra el cielo cuenta una historia que parece salida de leyendas antiguas. La mente viaja y se pregunta cómo un lugar tan inaccesible llegó a ser santificado, transformado en morada de ascetas y aún hoy en refugio para el silencio y la devoción. Atrás quedan los días del aislamiento total. Escalones frágiles de hierro se aferran a la roca y conectan su cima con la iglesia que yace a sus pies. Desde el siglo IX, el sitio ha sido objeto de adoración. En su cúspide, sobre apenas 150 metros cuadrados, yacen como reliquias contra la pendiente los restos de una pequeña iglesia dedicada a San Máximo el Confesor, 3 celdas para ermitaños, una cripta funeraria, un modesto refugio y hasta una bodega esculpida en la piedra. En ella reposaban 8 kvevri, grandes ánforas tradicionales georgianas, un testimonio de que incluso en la ermita más remota no faltaba el toque humano de incluir vino quizá para rituales o celebraciones en medio de la austeridad. Allí vivía el monje Maxim Kaptaradze, quien subía diariamente gracias a una escalera de hierro para dedicar noches enteras en letargo de rezo. Durante 20 años permaneció en la roca. Solo descendía 2 veces por semana para guiar misas en la iglesia base y acercarse al rebaño de fieles. Dicen que, en el pasado, él mismo confesó haber vivido en un viejo refrigerador al inicio de su vida en el Pilar, en una clara expresión de su desapego, lo que destaca la radicalidad de esa soledad elegida. Tristán da Cunha, isla remota británica. En medio del vasto océano Atlántico Sur, a casi 2.500 kilómetros de la tierra firme más cercana, se alza Tristán da Cunha, un archipiélago cuya isla principal, Tristán da Cunha, es la comunidad humana más remota que existe hoy. Un pequeño asentamiento que ha logrado sobrevivir sin aeropuerto ni conexión sólida al exterior desde su fundación en 1816, cuando el Reino Unido lo tomó para frustrar eventuales rescates a Napoleón, hasta convertirse en un experimento viviente de autosuficiencia total. La única forma de llegar es embarcar en un viaje en barco que puede durar más de una semana, partiendo desde Ciudad del Cabo. Una travesía que debe planificarse con meses de antelación, pues solo 9 barcos de suministro visitan la isla por año, suficiente para decidir que cada regalo navideño debe ordenarse con medio año de anticipación, según testimonios de residentes contemporáneos. Aquella conexión reducida a barcos ocasionales y cartas que tardan meses en arribar ha moldeado no solo la logística, sino una cultura de previsión, comunidad y adaptabilidad. Holiday Island, Islandia. Imagina una isla diminuta, cubierta por pastos verdes que se mecen bajo vientos fríos, albergando una sola casa blanca con ventanas amplias, un interior acogedor y absolutamente nadie alrededor salvo frailecillos. Holiday Island, ubicada al sur del archipiélago Vestmannaeyjar en Islandia, encarna esa imagen onírica de soledad sublime. Allí se encuentra una casa que surge como si hubiera sido colocada por un pintor surrealista, pero creada por una comunidad de cazadores en 1953. Contrario a las leyendas urbanas que circulan, esa casa no es un refugio de Björk, ni un refugio nuclear, ni un producto fotogénico sin propósito real. Fue construida por la Asociación de Caza de Ellidaey para servir de refugio durante la temporada de captura de frailecillos, cuando los cazadores venían a recolectar carne y plumaje con técnicas tradicionales entre mayo y agosto. Así, lo que parece una casa más solitaria del mundo no es una villa fantasmal, sino un testimonio de una actividad estacional antigua, que se activaba y silenciaba siguiendo el ritmo de las aves migratorias. El interior combina madera clara, cómodos sillones y arte modesto, un refugio cálido en medio del viento y la lluvia. Sin embargo, su aislamiento no es absoluto. Investigadores han construido otra cabaña auxiliar para observar aves. Sin embargo, el acceso es complicado. Solo es posible llegar en bote desde las islas principales, y los aterrizajes requieren calma en el mar y pericia para evitar los acantilados afilados. Aldea de Gásadalur, Islas Feroe. En la isla de Vágar, donde las montañas se alzan como guardianes pétreos, se halla Gásadalur,
Un pequeño poblado que, hasta el año 2004, permaneció aislado del mundo moderno. Antes de aquel año, cualquier viaje hacia o desde el valle implicaba escalar un sendero empinado de casi 500 metros, un reto que el cartero asumía 3 veces por semana, llevando no solo cartas, sino también evidencia del valor humano. Cadáveres en ataúdes, pacientes enfermos que, con gran esfuerzo físico, eran trasladados al médico más cercano. Este aislamiento, forjado por la geografía, rodeado por acantilados y ubicado en una meseta elevada, construyó una comunidad que dependía de sí misma, de sus recursos agrícolas y ganaderos, y del conocimiento colectivo para sobrevivir. Imagina windows que conectan con un mundo interior moldeado por la solidaridad. Una pequeña cafetería sirve pasteles caseros y café local, junto a un puesto de waffles que combina dulce tradición con el ambiente crudo del norte. El sonido del viento mezclado con el murmullo del agua de la cascada Mulafosur, que cae 30 metros directo al Atlántico, crea un diálogo constante entre la tierra y el mar. La verdadera revolución llegó cuando el Parlamento feroés decidió abrir un túnel de 1,5 kilómetros en la montaña. Un tubo sin iluminación, de un solo carril, fue perforado y autorizado oficialmente para vehículos en 2006. Al encender los faros al entrar, se atraviesan 1,400 metros de roca y silencio, interrumpidos solo por el roce de neumáticos y el eco del agua que resuma a través de la montaña, para emerger en un valle que parece salido de un cuento. Crystal Mill, Colorado, Poau. Hay lugares que detienen el tiempo y susurra historias de esfuerzo, ingenio y abandono. El Crystal Mill es uno de ellos, una antigua casona de madera que se aferra a una repisa rocosa 50 metros por encima del Crystal River. Más que un molino, fue una central energética construida en 1892 para alimentar las minas de plata cercanas, usando energía hidráulica convertida en aire comprimido y redes de tubería que impulsaban maquinaria pesada. Accesible únicamente durante los meses libres de nieve, este enclave remoto solo despierta en verano u otoño. Se halla a unos 15 kilómetros de Marble, una ciudad que sobrevive como remanente del viejo oeste. La ruta County Road 3 exige vehículos de tracción en las 4 ruedas, con despeje alto y experiencia off-road, dado que el camino atraviesa ríos, empinadas subidas y tierra suelta. De hecho, muchos visitantes optan por tours en jeep o a caballo, aunque algunos apasionados prefieren la caminata de 14-50 kilómetros ida y vuelta, ganando 1,000 metros de altura. Lo que se revela al final del trayecto no responde al impulso práctico, sino al estético y el contemplativo. Una silueta desmoronada pero aún elegante, coronada por un tejado perfectamente ubicado sobre una cascada, con el curso del río como pasillo natural. Rodeada de aspens dorados en otoños, el paisaje deviene épico, casi irreal, una invitación a reflexionar sobre la brevedad de la industria frente a la eternidad de la montaña. Ermita de San Colombano, Italia. ¿Imaginas encontrarte frente a una cueva tallada en medio de un cortado vertical de 120 metros, con apenas 100 escalones de roca sucesiva, elevándose como camino al silencio y la devoción? Ese es el destino que aguarda al visitante en el Ermita de San Colombano, enclavado en la vertiente del Valle del Leno, cerca de Trambileno, en la provincia de Trento. Lejos de ser una estructura aislada, este santuario combina el poder evocador de la naturaleza con siglos de historia monacal y leyendas que lo envuelven en un aura casi mítica. Desde el año 753, fecha grabada en la piedra, ya era una cueva habitada por eremitas, y con el paso del tiempo, entre los siglos X y XI, comenzó a surgir la primera construcción religiosa que se desarrolla bajo la protección de un techo de roca natural. Su acceso exige coronar una escalinata compuesta por 102 peldaños excavados directamente en la pared, expuestos al desgaste del tiempo, el paso de peregrinos y los caprichos del viento. Casa do Penedo, Portugal. Perdida entre los pliegues de la Serra de Fafe, esta casa de piedra parece emerger directamente de la tierra como un fragmento petrificado de prehistoria, una fábula arquitectónica esculpida en rocas milenarias. Fue diseñada y construida por una familia portuguesa que en 1974 buscaba un refugio de fin de semana alejado del bullicio urbano. Pero hoy, convertida en una suerte de pequeño museo rural, la Casa do Penedo sigue hablando de equilibrio entre lo salvaje y lo humano. La historia comienza con una casualidad heredada. La familia Rodríguez, paseando por la sierra, descubrió un bloque de 4 enormes rocas
que se entrelazaban formando un refugio estructural natural. Nos quedamos allí sentados, sin hacer nada, recuerda uno de los hijos, y comprendieron que la piedra misma ofrecía un hogar imperfecto, pero perfecto para quien ansiaba silencio y paisaje puro. En 1972 comenzaron las obras, sentando primero el techo sobre las rocas, un procedimiento tan insólito como íntimamente respetuoso con la naturaleza, y en 1974 la casa fue inaugurada como destino de vacaciones. Dentro, el hogar es sobrio pero cálido, muebles de eucalipto, escaleras robustas, sillones de madera que pesan casi 350 kilos, una masa que resuena con la solidez de los muros pétreos. No hay electricidad, ni televisión, ni teléfono. En cambio, hay agua y gas, suficientes comodidades para una vida sin pantallas ni notificaciones, para recobrar el contacto consigo mismo y con los ciclos del aire y los árboles. Monasterio Agia Triada, Grecia. En lo alto de un bastión pétreo en Meteora, Grecia, se alza el imponente Monasterio Agia Triada, también llamado el Monasterio de la Santísima Trinidad, un refugio espiritual construido en la cumbre de roca que desafía la gravedad y el tiempo. ¿Qué te lleva a un lugar colgado entre el cielo y la tierra? Quizá la respuesta está en comprender que cada piedra, cada escalón en esa fúnebre escalera de más de 140 peldaños, excavada directamente en la roca viva, es un puente entre lo humano y lo divino. Desde el año 1462, fecha de su edificación, este monasterio ha sido escenario silencioso del monacato y de la contemplación ortodoxa. Mientras subes, cada paso te acerca tanto a la fe como a una panorámica que desorienta. El valle de Tesalia, plagado de columnas rocosas, se entrelaza con la arquitectura del monasterio como si uno hubiera sido esculpido sobre el otro. Las paredes, espacios teológicos y museísticos, guardan manuscritos alquímicos, vestimentas de monjes, íconos labrados y elementos litúrgicos que combinan arte bizantino y devoción cotidiana. El monasterio aún funciona. En su centro, las celebraciones diarias congregan monjes sucesores de una línea ininterrumpida, mientras el perfume a incienso y la canción de los ortros crean una energía atemporal. En 1977, el monasterio Agia Triada fue elegido como uno de los escenarios de la película Solo para tus ojos, la película de James Bond protagonizada por Roger Moore. En una de las escenas más memorables, los villanos escalan un acantilado vecinal a la cumbre, un guiño cinematográfico que inserta su imagen en la cultura pop global, mientras las sombras de los monjes, ajenas a los reflectores, continúan su plegaria sin perturbar el legado sagrado del lugar. Iglesia de San Juan en Ranui, Italia. En una explanada alpina rodeada de cumbres nevadas y valles profundos, se encuentra la majestuosa iglesia de San Juan en Ranui, pequeña joya arquitectónica que no está pronunciada en los mapas más concurridos, pero cuyo encanto ha conquistado a quienes buscan lo sublime en lo aislado. Allí, en un paisaje donde el silencio se interrumpe solo por el silbido del viento y el crujir de la nieve, esta iglesia gótica del siglo XIV espera pacientemente a los contrayentes que evocan en su interior el eco de la historia. Aunque su estructura consta de una torre puntiaguda, ventanales de arco gótico y muros de piedra gris, parece convencional. Su ubicación es extraordinaria. No se accede por carretera, ni por teleférico, ni por caminata simple. Se llega solo a pie, después de una travesía que puede durar más de una hora desde el valle de Selva di Val Gardena, cruzando puentes de madera y senderos empedrados cubiertos de musgo y helechos. El ascenso convierte el viaje en rito y la llegada en epifanía. Al atravesar las puertas, el visitante siente que ha cruzado una línea entre el tiempo de lo humano y el tiempo de lo eterno. Dentro, el espacio es pequeño pero desbordante en sensaciones. El sagrado altar, iluminado por la luz natural que entra por los vitrales, invita al recogimiento. Las paredes muestran retablos barrocos y pinturas que narran pasajes de la vida de San Juan Bautista, mientras bancos de madera oscura recuerdan el trabajo de los artesanos que, siglos atrás, tallaron cada detalle con una devoción que trasciende generaciones. Pabellón del ajedrez, Monte Hua, China. Al contemplar el perfil escarpado del Monte Hua, en la provincia de Shaanxi, China, surge una pregunta inevitable. ¿Qué inspira a alguien a construir un pabellón diminuto en la cornisa de un acantilado de más de 2000 metros de altura cuando basta un paso en falso para caer al vacío? Ese lugar existe,
conocido como el Pabellón del Ajedrez, o más literariamente como el Palacio Flotante de Huashan, este refugio casi invisible se aferra a la roca con tal audacia que parece haber desafiado la física. La tradición cuenta que fue fundado por un ermitaño taoísta durante la dinastía Tang, con la finalidad de meditar, contemplar el entorno y practicar le weiqi, el arte del ajedrez chino. Su ubicación en una repisa natural lo convierte en una ventana hacia lo sublime. Los picos circundantes perforan la atmósfera, ocultos entre nubes altas, mientras abajo el abismo parece susurrar los límites de la existencia. Entre los pilares de madera y techos rojos se ven las losas grabadas con símbolos alquímicos y tableros tallados, recordando que aquel lugar era tanto un templo interior como un escenario de juego estratégico. Avanzar hacia el pabellón implica emprender una senda ancestral, un camino excavado a pico y pala hace decenas de siglos, donde hoy transcurren horas de escalada que ponen a prueba la convicción. Cadenas serpentean en la roca, puertas primordiales aparecen y desaparecen en la cortina de niebla, y un solo error puede alterar un destino.